Musiclist.io. Music Licensing Reimagined. Bienvenidos una vez más a Querer Vivir, programa de Radio Mairena. Hoy nos visita Fernando Valladares, es un destacado biólogo y ecólogo español, conocido por su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Especializado en cambio climático y biodiversidad, Valladares ha investigado cómo la actividad humana afecta a los ecosistemas y ha recibido varios premios por su trabajo, incluyendo el Premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente en 2021. Además de su labor científica, Valladares es un activista climático que utiliza las redes sociales y otros medios para divulgar información sobre la crisis ambiental y cómo mitigar sus efectos. Ha sido objetivo de amenazas y ataques por parte de negacionistas del cambio climático, pero continúa defendiendo sus posiciones con paciencia, esperanza y humor. No dejes de suscribirte a nuestros canales de YouTube y TikTok. Saludos, queridos amigos, una entrega más de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana aproximadamente en Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor. Y también estamos en los canales de YouTube y de TikTok. Por cierto, que si este contenido os gusta y os abre las puertas del conocimiento y hace que cuestionéis cosas, por favor, un like nos ayuda a hacer contenidos mucho más inspiradores. Y si os suscribís, que de momento es gratis, pues todavía mejor. Pues hoy tenemos a un referente en la información científica de lo que está pasando con el clima, de esta evolución, de este cambio climático y de las consecuencias, que es Fernando Valladares. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias, Javier, es un placer. Y también saludamos a nuestros compañeros. María Luisa Angulo, ¿qué tal, compañera? Bienvenida. Gracias, Javier. Un día más con todos vosotros disfrutando de estos programas tan maravillosos y como ya sabéis, yo feliz, encantadísima de estar un ratito con vosotros y aprender esta vez de Fernando. Y nosotros también muy felices de que hayas podido estar aquí. Y también nuestro compañero también de Sevilla, Luis Aniza. Luis, bienvenido y también a ti muchísimas gracias. Pues muchas gracias, encantado como siempre de estar con vosotros, agradecer a Fernando su presencia y bueno, y a mi compañera Luisa, que ya hacía mucho tiempo que no la veía y estaba con muchas ganas de verla, así que un beso muy fuerte y encantado de que estés con nosotros hoy. Muy bien, pues vamos a presentar como se merece a nuestro invitado. Fernando Valladares es biólogo y ecólogo, conocido por su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, y también es profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Está especializado en cambio climático y biodiversidad. Fernando ha investigado cómo la actividad humana afecta a los ecosistemas y ha recibido varios premios por su trabajo, incluyendo el Premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente en el 2021. Además de su labor científica, Fernando Valladares es un activista climático que utiliza las redes sociales y otros medios a su disposición para poder divulgar información seria, rigurosa y científica sobre la crisis ambiental y cómo mitigar sus efectos. Ha sido también objetivo de amenazas y ataques por parte de colectivos negacionistas del cambio climático. Y hoy, bueno, pues lo tenemos aquí porque él sigue defendiendo sus posiciones con mucha paciencia, esperanza y sobre todo con mucho sentido del humor. Fernando, hace unas semanas tuvimos aquí a Antonio Turiel. Yo te voy a preguntar por la primera pregunta de actualidad lo que pasó en el Senado. ¿Cómo ve un científico como tú
el espectáculo que se vivió con la intervención de todas estas personas que lo negaban prácticamente todo. Y como tú me decías antes, fuera de micrófono ponían en el mismo saco el cambio climático, la crisis ambiental, el aborto, la esclavitud, que era una cosa de modas. ¿Cómo ves tú esta posición que yo considero que es bastante peligrosa? Bueno, la verdad es que me sorprendió porque la realidad supera la ficción. Uno imagina lo que puedan muchas personas pensar, ¿no? Pero cuando se expresa en una sede parlamentaria o en una entidad, digamos, representativa de la democracia como es el Senado, una opinión tan poco fundada y además tan peligrosa, ¿no? Tiene esa combinación, esa doble combinación. Por un lado, es una opinión completamente alejada del consenso científico. Eran afirmaciones lunáticas que no se apoyan en el conocimiento que aparece ya en una enciclopedia de hace 40 años, no lo sé. Es que me parecía sorprendente, pero sobre todo lo que más me preocupa es que eso tiene consecuencias para las personas que puedan creerlo, que puedan darle una confianza y que no tiene ninguna repercusión. Parece que hoy en día, bueno, supongo que habrá sido antes también, no lo sé, pero me preocupa que no tenga ninguna repercusión, que tú, siendo un representante digamos, de la ciudadanía, te expresas de esta manera en sede parlamentaria, en una sede donde trabajas, en este caso en la sede del Senado, dices estas cosas que son negligentes, son falsas y son peligrosas y no pasa nada. Simplemente se hacen bromas, hombre, da lugar a conversaciones, pero digamos que creo que tendrían que tener sanciones, tendrían que tener, bueno, una inhabilitación instantánea de esta persona para la función pública, tendría que tener consecuencias, pero vivimos en una sociedad a veces demasiado equidistante que mantiene las formas de una manera. Yo creo que para mí, es análogo a que un representante político hablara de, no sé, que hiciera una apología de la pederastia o del terrorismo o del nazismo, ¿no? Son cosas terribles, con consecuencias, pero así como estos últimos ejemplos hay mucho consenso de que es una línea roja que no se debe cruzar, en materia ambiental, en materia climática, parece que se puedan cruzar las líneas rojas. Y recuerdo que muere mucha más gente por cambio climático que por conflictos bélicos. O sea, es una cosa con una tremenda responsabilidad detrás, ¿no? Fernando, para centrarnos un poco más en el objeto de esta entrevista que estamos haciéndote, la Tierra se está calentando cada vez más. El cambio climático está llevando a nuestro planeta a una situación que a medio y a largo plazo la vida no va a ser tan compatible con lo que ha sido hasta ahora. Es un cambio lento, pero que ya se está produciendo, un cambio bastante rápido. En los ecosistemas, por ejemplo, en los ecosistemas de los océanos, de los mares, que están muy en contacto, son muy sensibles a las variaciones y a los cambios atmosféricos, por ejemplo, cómo está afectando, porque ya está afectando, este aumento progresivo del planeta en la vida que hay en los mares y en los océanos. Bueno, hay toda una colección de efectos en cascada sobre la vida, ¿no? Podríamos ir enumerando muchos de ellos. Una de las vidas que está más en peligro es la nuestra. Es muy paradójico que el ser humano hace cosas que atentan contra su bienestar y eventualmente incluso contra su supervivencia. Es terriblemente difícil de explicar a las nuevas generaciones, a los niños y niñas más pequeños, lo que sus papás, sus mamás, sus abuelos han hecho y están haciendo, ¿no? La vida está amenazada, pero posiblemente por mucho cambio climático que hagamos, siempre habrá alguna forma de vida que encontrará la vuelta a las nuevas condiciones y sobrevivirá, ¿no? Estaba leyendo ahora nuevos descubrimientos sobre los tardígrados, este microscópico osito que se le llama osito de agua o así. Es un invertebrado capaz de entrar en criptobiosis y soportar las condiciones más extremas. De hecho, se le ha sacado de paseo fuera de la atmósfera, en el espacio y demás, y soporta radiaciones, soporta temperaturas extremas. Probablemente al tardígrado, como a muchos virus y bacterias,
todo lo que le estamos haciendo al planeta pues no será suficiente como para extinguirlos, pero nosotros sí. Y como nosotros hay muchas especies que requieren oxígeno, unas temperaturas, agua, una serie de condiciones físicas, químicas y biológicas que sin ellas pues no tenemos margen, ¿no? Y lo que ya estamos viendo con la biodiversidad, llevamos décadas observando cómo hay una migración desde las zonas más cálidas del planeta hacia las zonas tradicionalmente más frías, pero que cada vez van siendo más cálidas y por eso van recibiendo a estas especies de plantas, de animales, de todo tipo de organismos que van migrando tanto en latitud, hacia latitudes cada vez más hacia los polos, como en altitud. Y estamos viendo, incluso yo recuerdo cuando empezaba a revisar estas cosas hace 30 o 30 y tantos años, que servían los registros fotográficos de Facebook. En aquel entonces era prácticamente la única red social y se hacían fotos de, digamos, de las bodas, de los bautizos, de las graduaciones, en el mismo sitio, año tras año. Y tú, si te fijabas en el fondo de muchas de esas fotos, ibas viendo cómo la vegetación, los bosques, iban subiendo ladera arriba casi año a año, ¿no? Ahí, en aquel entonces era un registro gráfico impresionante, ahora tenemos mejores maneras muy precisas de medir todo esto con satélites y casi online, con una precisión y una extensión geográfica extraordinaria, y además coincide también que el cambio climático va más rápido, los cambios en la vegetación, en los ecosistemas, en los animales, están siendo, por tanto, también muy rápidos. Y vemos extinciones locales, vemos desajustes entre interacciones milenarias entre organismos, interacciones que han llevado, que han sido el resultado de la coevolución, que han permitido establecer todas esas relaciones detalladas, delicadas, intrincadas entre predadores, presas, entre animales y plantas que coexisten, que se necesitan, simbiosis, todo tipo de relaciones que dan lugar a un ecosistema funcional, del cual, entre otros, pues los seres humanos también nos beneficiamos, obtenemos una serie de bienes y servicios. Pues muchas de estas cosas se están viendo afectadas por el cambio climático. Podríamos estar hablando mucho, pero un ejemplo más, luego si queréis hablamos más, pero el hecho tan obvio y tan fácil de entender como que las especies no todas responden igual al calentamiento, hace que se pierdan muchas de estas relaciones. Por ejemplo, una mariposa y su planta nutricia pues responden de forma distinta, de forma que una puede subir más rápido en altitud y la otra se queda rezagada y se pierde durante muchos sitios, en muchas localidades, esa interrelación. Y el animal a lo mejor que preda sobre la mariposa pues también puede quedar descolocado y se empiezan a descolocar todos estos juegos ecológicos y evolutivos que han ido dando estabilidad a los ecosistemas. Y está cambiando todo demasiado rápido para que los sistemas naturales se acoplen, pero incluso también los sistemas artificiales. Quiero decir, muchas de las infraestructuras humanas, por ejemplo, los puertos, no están diseñados para el clima actual, ¿no? La mayoría de los puertos españoles están diseñados para otro mar, para un mar más bajo, con menos oleaje, con otra orientación de las corrientes. Es decir, la velocidad a la que está cambiando el clima nos está dejando fuera de juego, con infraestructuras, con especies, con comunidades que no están afinadas al clima actual. Y esto está ocurriendo ahora, esto ya es una realidad, no son predicciones. Yo recuerdo eso cuando hace 30 o 35 años empezaba a dar algunas charlas así integradoras, divulgativas sobre el cambio climático, que mucho de lo que decía eran simulaciones y se hablaba de un escenario para mediados de siglo. Bueno, hemos ido adelantando esos escenarios y ya están aquí. Pasamos a Luis. Luis, adelante. Sí, Fernando, no hace mucho estuvimos hablando con Antonio Turiel, tu compañero, y ya hablaba de que las previsiones eran bastante negativas con respecto al aumento de temperatura y que que nos teníamos que preparar en torno a una subida que era pues cercana a los 3 grados, ¿no? Fuera de antena estabas comentando que en Francia se están preparando ya incluso para una subida de 4 grados, ¿no? Eso que parece ciencia ficción realmente, ¿no? Pero bueno, es que, claro, si las previsiones más catastróficas, entre comillas, hace un tiempo eran de 1 grado y 1,5 grados, que ya era por una subida muy, muy, muy alarmante, hablar de 3, 4 grados, me está hablando de algo que es alucinante, ¿no? Y recuerdo que justo después de la intervención de Antonio,
pues ocurrió lo de Valencia, ¿no? La Dana de Valencia, no sé. ¿Qué perspectivas tenemos? Porque son muy, muy negativas. Y si realmente estamos preparados para eso, porque si en Valencia, que ha ocurrido una cosa tan puntual y tan específica y tan concentrada como en un sitio, hemos visto la capacidad de reacción que tenemos, que tienen nuestros políticos y que tienen las autoridades, y que gracias al pueblo pues se ha ido mitigando un poco. ¿Qué nos espera, Fernando? Bueno, la verdad es que has resumido un poco la situación. El grado y medio que teníamos de referencia para no superarlo y para podernos quedar en una región climáticamente segura, lo hemos superado el año pasado y ya este año 2024 lo hemos confirmado, ¿no? Porque hay, lógicamente, una variabilidad en el clima, una variabilidad natural de año en año, hay erupciones volcánicas, hay cambios en la actividad solar que introducen una cierta variabilidad, pero ya los datos del año pasado y sobre todo los de este año no dejan ninguna duda de que ya hemos superado ese primer nivel de seguridad que había establecido la ciencia en el 2015, si recordáis, el Acuerdo de París y demás, que todos los países firmaron al unísono y dijeron debemos quedarnos aquí. La ciencia recomendó con detalle cuáles eran. Incluso me acuerdo un informe que se pidió a la ciencia que cuál era la diferencia entre 1,5 grados y 3 grados, ¿no? Como para entender ese medio grado de diferencia que podía marcar, y marcaba muchísimo, porque digamos, la respuesta y las consecuencias crecen muy rápidamente con décimas de grado. A partir de 1,5 grados, cada décima tiene más peso, digamos, que antes de ese. No es una escala progresiva, sino es exponencial. Y aquel estudio, aquel trabajo que comparaba el 1,5 grados con los 2 grados, sirvió para que los políticos entendieran la importancia de quedarnos en 1,5 grados. Ya lo hemos superado. Vamos a intentar no superar el siguiente límite de los 2 grados, pero ya en todos los ámbitos científicos, los propios informes del IPCC, se comenta que va a ser muy difícil que no rebasemos los 2 y que lleguemos a los 3, ¿no? 3 grados, que son temperaturas que, así dichas, parece poca cosa, pero que traen consigo una gran cantidad de energía almacenada y, por tanto, una gran posibilidad de eventos climáticos extremos de una gran potencia, ¿no? Porque la potencia, la velocidad del viento, la cantidad de precipitación está muy relacionada precisamente con esa energía, ¿no? Tú lo mides con un termómetro, pero claro, ahora mismo 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial es el promedio del planeta, pero hay regiones en el Ártico que ya están por encima de los 3 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. Hay zonas que se calientan más deprisa, eso también tiene efectos en cascada. Digamos que lo que vamos entendiendo mientras ocurre son la serie de mecanismos que van siendo disparados por este calentamiento y que contribuyen a acelerar el calentamiento, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones en los grandes bosques, los bosques amazónicos, los bosques boreales, que se están viendo afectados por el cambio climático, funcionan peor, secuestran menos el CO2 atmosférico y eso, a su vez, acelera el cambio climático. O muchas zonas de hielo, por ejemplo, los hielos o los suelos helados de Siberia, del norte de Canadá, grandísimas extensiones, miles de kilómetros cuadrados, que hasta ahora estaban fundamentalmente congelados, se van descongelando por el calentamiento y liberan gases de efecto invernadero que estaban secuestrados en ese hielo, calentando más y en un ciclo que no tiene una clara regulación. ¿Dónde vamos a parar? Bueno, hay todo un abanico de escenarios posibles. Es un poco ciencia ficción decir en cuál estaremos, ¿no? Pero sí podemos asignarles probabilidades. Y de seguir como vamos, nos vamos a esos escenarios por encima de 3 o 4, que son los que están llevando al gobierno francés a idear estrategias para vivir a esas temperaturas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las ciudades? ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué tipo de actividades hay que ir, digamos, limitando, transformando para no colapsar en escenarios de esas temperaturas? En España, como en muchos otros países, somos más bien reactivos, ¿no? Decimos, pues cuando pasa ya veremos. No somos muy dados a anticiparnos. Tampoco quiero decir que los franceses sean perfectos, ¿eh? O sea, tampoco los franceses lo hacen todo bien, ni mucho menos, pero sí que llama un poco la atención que en su ministerio barajen ese valor de 4 grados, que es un valor, bueno, relativamente probable y bastante
bastante preocupante. Es muy difícil, en fin, no ser catastrófico o apocalíptico con estas cosas. A mí me gustaría, en algún momento de la conversación de hoy, que también viéramos algunos márgenes para la esperanza o el optimismo, porque lo necesitamos, lo necesito yo en primera persona. Yo no me puedo ir ahora a dormir después de haber estado hablando con vosotros un montón de rato, cargando solo las tintas en lo mal que está todo, que es verdad que está mal, pero también me gustaría que habláramos de lo que podemos hacer, de cómo podemos adaptarnos, qué rango tenemos. Estoy ahora trabajando en un artículo sobre si aprendemos o no aprendemos de las catástrofes, precisamente a raíz de lo ocurrido en Valencia, pero no solo en Valencia, han ocurrido más cosas en otros sitios del mundo. En algunos sitios sí parece que hay una cierta respuesta adaptativa para los próximos episodios. Me gustaría creer que lo ocurrido en Valencia va a servir no solo para los valencianos y valencianas, sino para todos y todas, para cambiar cosas, para estar más sincronizados con el clima que ya está aquí y para prevenir cosas que son altamente probables que ocurran en el futuro próximo. No estamos hablando de mediados de siglos ni siquiera, estamos hablando del año que viene o dentro de 2 o 3 años, con alta probabilidad de eventos extremos. Hay margen para la adaptación. Mientras vamos intentando mitigar el cambio climático, hay muchas cosas en el día a día que podemos hacer y sabemos muy claramente lo que no hay que hacer, ¿no? Y muchos de los responsables políticos en realidad son irresponsables porque están haciendo justo las cosas que no hay que hacer. Algo tan sencillo como, por ejemplo, talar árboles en las ciudades es algo muy irresponsable, porque los árboles es una manera muy eficiente de amortiguar las olas de calor y un árbol no es una cosa que se haga de hoy para mañana, no se puede trasplantar y ya está. Me irrita, ¿no?, haber visto algunas sentencias. Quiero pensar que los jueces pues realmente no saben y no hay mala intención ni hay estrategia, simplemente no saben lo que es un árbol y entonces pues no hay malicia, pero sí que hay una preocupación, ¿no?, de sentencias. Aquí en Madrid se han talado miles de árboles en el distrito de Arganzuela. Los movimientos ciudadanos han intentado frenarlo. Ha habido mucho movimiento, mucha contestación. Eso para mí ya en sí es un mensaje positivo y de esperanza. La gente reacciona, la gente quiere hacer cosas, pero luego tenemos ahí instituciones anacrónicas. Yo creo que una buena parte del sistema jurídico español está anticuado, no funciona, no sabe lo que pasa, no tiene conciencia de las cosas modernas, ¿no? Igual que hemos visto sentencias que no estaban alineadas con el feminismo actual, pues hay muchas sentencias que no están alineadas con el ambientalismo, con la ecología, con la ciencia del medio ambiente o del clima de hoy, ¿no? Así que esas instituciones, en este caso estoy, digamos, cuestionando o criticando al sistema jurídico, pero por supuesto el sistema político, las grandes patas del sistema democrático requieren una puesta a punto urgente, ¿no? Una actualización urgente. Hay un porcentaje elevadísimo de delitos ambientales, por ejemplo, en España, que no llegan nunca ni a ser juzgados, ¿no? Se consideran delitos menores cuando implican riesgos directos para la salud e incluso para la supervivencia. Se está hablando de ir avanzando en el crimen de ecocidio como un quinto crimen contra la humanidad, porque de hecho los atentados contra la naturaleza matan a mucha más gente que todos los conflictos bélicos sumados, ¿no? El cambio climático mata 20 veces más que todos los conflictos bélicos y no tenemos un delito internacional que pueda de alguna manera aplicarse. Recuerdo las dos grandes ventajas de un delito internacional, ¿no? Una es que no prescribe nunca y otra que puede ser juzgado en un país, aunque en ese país no se considere delito. De tal forma que Bélgica puede juzgar a España por un genocidio, aunque ese tipo de genocidio en España pues no se ha considerado delito, ¿no? Esas son dos fortalezas de los delitos internacionales, ¿no? Hasta ahora los delitos son de tipo bélico, son en escenarios de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes, genocidios, etcétera. Y hay una iniciativa precisamente por el alarmante ritmo de degradación ambiental, incluyendo la crisis climática,
el peaje en vidas humanas que está causando, pues hay toda esa iniciativa que ya está bastante avanzada, que en países como en Bélgica ya han encontrado acomodo en su marco jurídico y que Europa pues va avanzando como digamos, organismo multinacional avanzando este tipo de delitos. Pero para mí es solo una de las patas, ¿no? Nunca va a ser la pata definitiva. Es una pata, la de las sanciones, la de toma de conciencia, pero las leyes y la justicia siempre van con retraso sobre los problemas. Entonces, no está mal que avance, pero tenemos que hacer muchas más cosas a nivel de ciudadanía, a nivel de agrupaciones, para, en fin, para compensar la lentitud de las instituciones. Podríamos hablar largo y tendido también del sector político, de cómo hemos aceptado todos y todas. No es solo una cuestión de echarle la culpa a un determinado político que lo ha hecho mal, no hace falta poner nombres de algunos que recientemente lo han hecho muy mal, pero en general el sistema político lo aceptamos todos y todas, y por tanto todos y todas tenemos también capacidad para cambiarlo. Fernando, yo te quería hacer una pregunta y antes de dar paso a María Luisa, y luego sí vamos a ir comentando para subirnos un poco la moral y no ser tan negativos, algunas cosas que sí podemos empezar a hacer. Pero mira, el otro día, hace algunos fines de semana, fuimos a la localidad de Guillena a ver unas amigas, y a la entrada de lo que es el municipio, no te estoy exagerando, había hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno de campo lleno de placas solares. Estas placas solares que no absorben, te hablo desde mi ignorancia, que no absorben lo que son los rayos solares, como pueden ser el mar, los océanos, no puede estar también contribuyendo a elevar un poco más la temperatura. Hombre, pueden estar contribuyendo. A mí me parece que es un efecto relativamente menor. Creo que tienen un impacto ambiental bastante importante y eso es lo que más me preocupa. Pensemos que las llamadas energías limpias son más limpias que quemar combustibles fósiles, pero no son del todo limpias, sobre todo porque tienen impactos, ¿no? Tienen impactos sobre la biodiversidad, sobre el paisaje, sobre los ciclos del agua, de elementos, etcétera. Los mismos paneles fotovoltaicos dentro de 20, 25 años dejarán de funcionar y son contaminantes. Hay que estar, digamos, alerta y trabajando, desarrollando ideas, estrategias y tecnologías para hacerse cargo de las millones de toneladas en el mundo que dentro de 20, 25 años tendremos de esa forma de energía limpia, pero no tan limpia, más limpia, pero no limpia del todo, ¿no? Algo parecido podríamos decir de los aerogeneradores, de los grandes molinos, ¿no? Que también tienen, por ejemplo, un aceite de refrigeración, de lubricante, ¿no? Que es muy contaminante, que cada poco tiempo hay que ir renovando. Son muchos litros y litros de ese aceite, por poner un ejemplo de su huella ambiental, más luego ya sabemos los impactos directos en la fauna, en aves, murciélagos, invertebrados, animales que vuelan de todo tipo, que se ven afectados directamente por estos molinos. Hay diseños que están en desarrollo para intentar reducir ese impacto, pero el impacto está ahí. Y lo que dices del calentamiento que puedan generar las propias placas, indudablemente cuando una cosa se hace a larga escala puede tener un impacto, ¿no? Sabemos los campos de plásticos de Almería, ¿no? El campo de dalias, todo esto tiene un efecto en el clima. En ese caso, como son predominantemente blancos, tiene un efecto de cierto enfriamiento, pero lo pongo más que nada como un ejemplo de que cuando se hacen las cosas a grandísima escala, claro que tienen impactos relevantes. A mí me preocupan más otros impactos de los paneles fotovoltaicos que, por resumir un poco mi postura, creo que son imprescindibles, o sea, hay que usarlos, pero hay que medir los que hacen falta y sobre todo hay que usarlos, ponerlos, instalarlos en los sitios donde menos impacto puedan tener, los tejados de las viviendas, de los polígonos. De hecho, en la Asamblea Ciudadana del Clima en Francia se hizo una propuesta que finalmente se aceptó de que los centros comerciales, todos los aparcamientos, tuvieran placas fotovoltaicas en los techos de esos aparcamientos.
y que fueran incluso los propios centros comerciales los que ocurrieran con los gastos, no que estuviera ahí papá Estado cubriendo, en fin, que sería una forma de aprovechar espacios en los cuales esos paneles tendrían mucho menos impacto que en algunos campos donde hay biodiversidad, donde puede haber un paisaje, donde puede haber una serie de valores que muchas veces se ponen esos campos por practicidad o porque es el terreno más barato o porque a la empresa promotora le resulta más cómodo y más rentable. Pues ahí tenemos que todos y todas, bueno, ya hay bastante contestación social, pero creo que tenemos que la contestación, el enfado, la sorpresa o la preocupación, canalizarla también a ir a la ley, ir a los reguladores, ir al cambio, por ejemplo, de la legislación de impacto ambiental, que es una legislación con mucho hueco para hacer trampas, ¿no? Pues evitar las trampas en los impactos ambientales y para protegernos más y mejor, ¿no? Así que creo que los ciudadanos y ciudadanas tenemos varios frentes, en este caso que hemos sacado, para aumentar la protección, que las instituciones sean más eficaces protegiéndonos. De momento, las instituciones lo que son muy eficaces protegiendo es al sistema económico. Incluso nuestra propia Constitución protege a la economía por delante de muchas cuestiones de salud física y mental de las personas, ¿no? Esto habla de una Constitución que se hizo hace muchas décadas, ¿no? Cuando había muchas cosas que se veían de otra manera y que se tenía menos conocimiento científico. Habría que actualizar profundamente algunos aspectos de la Constitución y no estamos ahí, ¿no? Parece que la Constitución no se puede tocar. Quien dice la Constitución lo pongo como la Carta Magna de referencia, pero hay cientos de leyes que se han quedado muy obsoletas y por ahí también habría que ir avanzando, ¿no? O sea, hay muchos frentes. Por fortuna somos 40 y tantos millones de españoles y españolas que si nos organizamos un poco, cada grupo de español o española puede ir abordando cambios en la sociedad, cambios en la política, cambios en el marco jurídico, porque hay que cambiar muchas cosas y hay que hacerlo rápido. Así que la ansiedad o la preocupación por los escenarios climáticos que nos pueden generar, pues por ejemplo, pues el propio Antonio Turiel o yo mismo o cualquiera que resuma lo que sabe la ciencia, esa ansiedad, esa preocupación, ese estrés, ¿no? por los riesgos que corremos, tenemos que entre todos canalizarlo hacia un activismo, un cierto nivel de activismo, ¿no? Un activismo social. No tienes por qué enfrentarte a penas de cárcel, pero sí movilizarte a la escala que tú puedas, en tu sitio de trabajo, en demás. No quedarte de brazos cruzados asustándote, cargándote de información. Eso incluso psicológicamente está demostrado que para tu salud mental es muy recomendable canalizar esa preocupación hacia algo, por simbólico y local y pequeño que parezca. Si somos mucha gente haciendo pequeñas cosas, pues al final podemos hacer algo grande, ¿no? Y de eso se trata. Y por ahí pueden venir algunos de los mensajes de esperanza, ¿no? La información puesta en acción. Muy bien, muchas gracias. Luisa, a ver si ahora tenemos más suerte. Fernando, yo a nivel Luisa, popular, no, parece sí, ser que no. Sí, sí, yo la oigo. Vale. Yo la oigo bien. A nivel mío, que soy del pueblo, yo estoy un poquito asustada y un poquito desconcertada, porque, por ejemplo, el tema de los plásticos, ¿no? Que si tenemos que reciclar, yo soy una obsesa de eso, reciclo todo. Bien, y ahora te envían un paquete de cualquier lado, está lleno de plástico. Las cositas en plástico, todo plástico, todo plástico. Bueno, ¿cómo puedo yo luchar contra eso? Vas al supermercado y todavía hay plásticos en todos lados, en todos lados. Compras una recarga para un champú, por ejemplo, que ahora dices, bueno, pues yo tengo mi botecito de champú y compro la recarga. Y la recarga vale más cara que un champú en su tarrito. Entonces, es un poquito extraño, ¿no? Entonces, no sé si la economía está totalmente en contra de esto o está digamos, enfadada con esto. Porque, por ejemplo, ¿por qué estamos plantando cosas en los desiertos? Pues están plantando, ¿no? Yo comprendo que tenemos que vivir, pero esos viveros también con plástico es un poquito al revés de lo que la naturaleza nos está pidiendo. Entonces,
¿Cómo? Danos una notita, algo de esperanza que podamos, para que no estemos tan deprimidos con este tema, porque nos afecta bastante. Indudablemente hay, lo que tú dices, una serie de contrasentidos, ¿no? De paradojas, de situaciones absurdas, ¿no? A ver, de lo que dices, a mí me viene a la cabeza varias piezas. Por un lado, cuando hace unas semanas en televisión salieron algunos documentales bien intencionados, pero para mí un poco inaceptables, que por ejemplo te hablan del desperdicio alimentario doméstico. A ver, el desperdicio alimentario doméstico representa aproximadamente el 10% del desperdicio alimentario. Entonces, me parece muy bien que los ciudadanos hagamos lo mejor posible por no tirar en casa la comida, pero si nos preocupa el desperdicio alimentario, los gobiernos deben instaurar formas de que el gran desperdicio alimentario que tiene lugar en el campo, tiene lugar en el transporte, tiene lugar en los centros comerciales, ahí es donde se desperdicia la mayor parte de la comida que se desperdicia, ahí es donde hay que meter mano, pero ahí los gobiernos no se atreven, ¿no? Porque tocan con sectores muy influyentes que mueven una parte importante de la economía y demás. Pero ahí los ciudadanos y ciudadanas podemos y tenemos que hacer. ¿Qué quiero decir? Que es muy cómodo pasarle la pelota, bueno, es muy cómodo, o es lo que nos hemos habituado todos y todas a hacer, escuchar, recibir, ¿no? La pelota de la responsabilidad al consumidor y al ciudadano o la ciudadana. Lo vemos con el agua, ¿no? Por ejemplo, en los sitios cuando hay sequía, cierra el grifo, pero si el agua se gasta sobre todo en el regadío, el 80% del agua, el 70% del agua se va al regadío y regamos plantas para tirarlas. O sea, un tercio de la producción en promedios globales se tira. Y se tira por razones de mercado. No se tira porque esté mala o porque haya pasado algo. No, se tira por razones de mercado. Estáis en Andalucía. Este año una parte importantísima de la producción de cebolla en Andalucía se tiró. Porque vinieron cebollas de Brasil y de Perú que eran más baratas. Claro, los tomates de Marruecos. ¿Pero qué es una cebolla? Una cebolla es básicamente agua. Málaga no tiene agua, Córdoba no tiene agua. Se hace un esfuerzo, se sacan toneladas de cebollas y luego porque te vienen unas cebollas más baratas, pero estamos hablando de unos céntimos más barata, tú te deshaces de todas las cebollas que has producido en esa temporada. Pero eso no deberíamos permitirlo. O sea, pero ni los científicos, ni los activistas, ni los ciudadanos, ni los políticos, ni nadie. O sea, eso no nos lo podemos permitir. Entramos en números rojos ecológicos. Entonces, tú me dices una nota de esperanza, ¿no? En esto. Pues tomar conciencia, aunque escueza, e ir realmente al origen de los problemas, ¿no? Y el origen de los problemas no es otro que el sistema económico. Y claro, hay muchas veces que te hacen la broma de, pero ¿estás diciendo de acabar con el capitalismo? Pues sí, claro, que no, como no hay una alternativa clara, no sabemos bien cómo hacerlo. Bueno, pero indudablemente hay disfunciones del sistema socioeconómico que las tenemos que atajar. Es como una hemorragia digamos, de recursos, agua, espacio, emisiones de gases de efecto invernadero, un montón de despilfarro para mantener a flote una economía que no necesitamos. Ahí tenemos que perderle el miedo, ¿no? Vivimos un poco atemorizados que si se van a perder puestos de trabajo, que si vamos a perder comodidades y bienestar. Y yo digo, mira, más puestos de trabajo y más bienestar que los que te puede llevar por delante una dana o un evento climático extremo o el cambio climático no se van a perder. Así que yo creo que eso nos tiene que hacer valientes para arriesgar un poco y para decir, vamos a probar nuevos modelos de organización. En España ya hay algunos sitios donde, por ejemplo, están probando otras monedas. No trabajan con el euro, trabajan con monedas locales para favorecer y promocionar el consumo y la producción local. Son monedas que fuera de un determinado municipio o municipios no tienen valor. Eso ya se había experimentado en Inglaterra, se ha ido experimentando en más sitios y te habla de alternativas, un poco si quieres a la desesperada, pero que colectivos ciudadanos están poniendo en marcha y son perfectamente legales. Lleva mucho trabajo hacerlo, pero hay gente que lo hace con todo el cariño y con toda la voluntad porque creen que es una contribución para la sostenibilidad. Dejar por el camino a tanto intermediario que en realidad actúan como en la naturaleza los parásitos, ¿no? Son una serie de instituciones
que no generan ninguna riqueza y que hacen que todo salga, digamos, más caro, que se justifiquen traer naranjas de Sudáfrica y venderlas en Valencia, y toda una serie de disparates que se tienen que ir atajando y se pueden ir atajando con un poco de valentía por parte de la ciudadanía, ¿no? Que hay mucho que ganar. Para mí la parte optimista de todo esto, que hay que trabajarla, ¿no? Porque es un optimismo difícil, es un optimismo duro. El otro optimismo sería un optimismo frívolo, ¿no? Que algunos dicen que parte del declive de Estados Unidos es por haber puesto demasiado énfasis en los últimos años en un optimismo frívolo, insustancial, de decir, todo va bien, es fantástico, yes, we can, tal. Eso les ha llevado a no tomar conciencia de los problemas y en algunos casos pues han ido perdiendo comba en el escenario internacional, ¿no? Aquí tenemos una oportunidad dura, difícil, áspera, pero que nos puede hacernos sentir orgullosos y, sobre todo, que lleva consigo un cambio de vida que tiene cosas muy positivas, ¿no? Trabajar menos, eso es algo que así dicho de entrada, ¿verdad? No suena ni tan mal. Trabajar menos, pero trabajar todos, no trabajar tanto por cuenta ajena y ser tú también un productor, que ser productor no es ni más ni menos que tener tiempo para cuidar a tus hijos y a tus padres y no meterlos en una guardería o en una residencia, pero necesitas tiempo, por lo tanto necesitas trabajar menos. Es todo un cambio muy, muy global de muchas cosas en las que no somos conscientes la de cosas que podemos impulsar cada uno de nosotros. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es factible y estoy diciendo que si se hace por mucha gente es un punto de inflexión muy profundo que traería consigo alejar escenarios peligrosos en lo ambiental y que traería consigo otro modo de vida mucho más humano. Nos hemos olvidado en el camino de ser humanos, de cuidarnos, de cuidar a otros, de tener tiempo para hacerlo y todo eso en aras de una economía que nos lleva a todos de cabeza, ¿no? Entonces, mirar a la economía de frente, cuestionarla, plantearte a las escalas más locales, como he puesto el ejemplo de la moneda, se podrían poner muchos otros ejemplos, ¿no? Desde lo muy local, que dices, uy, ¿cómo voy a cambiar? Bueno, pues al final es como una especie de sabotaje al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a grandes instituciones, pero es un sabotaje noble, sencillo, transparente, en la que simplemente estoy haciendo las cosas de forma legal, pero en otra dirección, no en la dirección en la que nos arrastra un poco el sistema. Yo enfatizo mucho en el hecho de que indudablemente los políticos tienen más responsabilidad que nosotros, pero nosotros también tenemos responsabilidad y también tenemos, hablo de nosotros, de la ciudadanía en general, ¿no? Tenemos mucho más margen para hacer cosas de lo que pensamos. Y no hace falta ser doctor por ninguna universidad, no hace falta tampoco trabajar en eso 14 horas al día, hace falta ser un poco tenaz y rodearte de gente con la cual compartas estas preocupaciones y de alguna manera te repartas tareas y puedas ir formando pequeñas colectividades energéticas, económicas, sociales, de apoyo, de ayuda, que vayan haciendo casi ineludible y facilitando y acelerando una gran transformación social, que es lo que necesitamos. Tal como está la sociedad, yo lo veo un poquito utópico, Sí, Fernando. Es muy utópico. Pero las utopías están ahí para tenerlas de referencia y no hay que frustrarse porque no las alcances. Porque si el camino a la utopía es estupendo, pues aunque no llegues a la utopía, has descargado mucho estrés y te has Sí. sentido pleno, ¿no? Muchas cosas se han hecho porque no se sabían que eran imposibles, ¿no? Y eso para mí es una especie de paradoja, pero que refleja, sí, muchas veces me dicen, Fernando, tú estás cargado de buenismo, de utopías, de ingenuidades, y yo digo, sí. Y es que o tienes eso o no va a ocurrir el cambio. Claro, si tú ya de entrada dices esto no se puede cambiar, pues es la Claro, no cambia. autoprofecía. Claro, es la profecía autocumplida, ¿no? Porque tú mismo te propones que no cambie. No lo haces con mala intención, sino con un fatalismo en el que vives. Pues yo procuro que despertemos un poco a la capacidad que tenemos de hacer cosas. Y luego digo un poco también en ironía, antes Javier creo que comentó el tema de humor. Yo ante estos escenarios a veces tan desilusionantes le añado algunas pizcas de humor, ¿no?
y me quedo incluso con el humor de los festivales de Cádiz y demás, ¿no? Me parece que es muy necesario ante la adversidad, el hambre, la injusticia, los derechos humanos violados, tener un punto de humor, de sarcasmo, ¿no? De saberse reír de la situación, una risa inteligente, pero una risa también, una sonrisa terapéutica, ¿no? Y yo digo muchas veces en ese tono un poco irónico de que yo sobre todo soy demócrata. Entonces, a pesar de que un pie es una zona que está densamente inervada y por tanto si te pegas un tiro duele muchísimo, si democráticamente y con todo el conocimiento decidimos pegarnos un tiro en el pie, yo me lo pego. Pero me gustaría avisar de que eso va a doler. Entonces el cambio climático y tantas cosas, ¿no? Pues duelen, están doliendo y van a doler más. Si aún sabiéndolo decimos, vamos, porque estas navidades, el Black Friday y el gasto y tal, me compensa, pues yo digo, a mí no, pero soy demócrata. Me lo tomo con un poco de retranca, pero sobre todo no se puede ser demócrata si la información no es completa. Creo que hay mucha gente que no es consciente. Sí. Por eso programas o conversaciones como esta de hoy son muy necesarias, ¿no? Para que abramos un poco los ojos. Si abriendo los ojos, entendiendo lo que pasa, entendiendo por qué pasan las cosas, seguimos empeñados en un modo de vida que nos lleva a calentar la atmósfera, que nos lleva a extinguir especies, que nos lleva a rodearnos de plásticos, pues soy demócrata. Pero yo creo que la gente, a medida que sabe, entiende, pues no le parecen escenarios aceptables, ¿no? Y que se puede uno dejar de ir tanto al centro comercial y pasar más rato con sus hijos o jugando al ajedrez en casa y no pasa nada. Eso no es volver a las cavernas, no es un retroceso en derechos y libertades, sino al contrario, es una madurez, ¿no? Fíjate, el modelo de crecimiento económico, que según como se diga, suena a blasfemia en un mundo pensado y creado y concebido para crecer, crecer y crecer. Pues el de crecimiento económico, antes hablaba de las cebollas y tal, me gusta hacer una metáfora, ¿no? La fruta va madurando y tú la puedes recolectar en el momento en el que más pesa, que es cuando teóricamente más dinero ganarías. Pero si tú la dejas de crecer en peso, es decir, si tú la dejas madurar, la fruta pesará menos y sacarás menos euros, pero está más rica. Y eso para mí es la metáfora del decrecimiento económico, ¿no? Si nosotros reprimimos, regulamos a la baja la producción, el consumo, pues aquello que consumamos tendrá más enjundia y tendremos tiempo para disfrutar de nuestros hijos o de los productos que compremos y entraremos en una civilización más humana. Es ingenuo, totalmente. Es difícil, mucho, pero yo creo que es bonito pensarlo, ¿no? Y a veces algunas cosas bonitas se hacen realidad. Desde luego, si no las intentas, solas no va a ser probable que ocurran. ¿Por qué no? Eso es. Muy bien, pues Fernando Valladares, se nos ha acabado el tiempo. Te quiero dar las gracias por todas estas palabras que no van a caer en saco roto. Ya le preguntaron a Salvador Allende para qué hablar de utopías o para qué sirven las utopías. Dice, por lo menos sirve para que no estés quieto, para que sigas avanzando, a ver si las alcanzas. Pues con estas palabras, Fernando, muchísimas gracias, muchísima fuerza y adelante. Gracias a vosotros, un abrazo. Muchas gracias por tu fuerza, por tu ímpetu, Gracias. por tu trabajo. Seguir para adelante. Un abrazo, que vaya muy bien.